Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta y tenemos, como les decíamos esta mañana en el sumario, un ojo aquí, la atención aquí y también en el Congreso de los Diputados con esa ley de reforma de menores, la ley de extranjería, que Canarias está intentando buscar la solidaridad de todas las comunidades autónomas. Un papel muy importante el que está jugando Ángel Víctor Torres, está reuniéndose con el Partido Popular, está reuniéndose con Coalición Canaria y está siendo la bisagra necesaria para que el resto de las comunidades autónomas, a excepción de esas 5 en las que Vox rompía su gobierno a cuenta de no querer introducir 15 o 16 menores en sus comunidades autónomas, bueno, pues haya intentado conseguir una debacle política. Tenemos con nosotros a Blas Acosta, es el secretario general del Partido Socialista en Fuerteventura, al que damos la bienvenida. Buenos días, Blas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo está viendo usted todo lo que está ocurriendo a nivel nacional? Usted además jugó un papel muy importante en cuanto a precisamente lo que hoy está en la mesa de debate. Estamos hablando de la pandemia, usted era presidente, había un desbordamiento de migrantes, usted pidió utilizar los fondos del Cabildo Insular para construir una serie de infraestructuras, usted incluso se enfrentó al ministro Escrivá por este mismo asunto. Han pasado 5 años de aquello y estamos todavía intentando convencer a España en general de que este asunto no es patrimonio exclusivo de Canarias. Cierto, en aquel entonces fue, y además coincidió casi con la pandemia al año siguiente. Pero bueno, en cualquier caso, la insolidaridad de Canarias en aquel momento, ¿no? En aquel momento era en la que se tuvo que alzar la voz para intentar buscar soluciones, ¿no? Y que lamentablemente, como no se han tomado decisiones, pues está ocurriendo lo que sabíamos y se sabía que ocurriría año tras año, sobre todo en la época en la que mejores se encontraría el mar. Es cierto que se paró un poco desde Marruecos, desde Mauritania, pero desde Senegal están llegando continuamente cayucos a la isla del Hierro, ¿no? Pero primero la insolidaridad, como bien dices, de Canarias es el reflejo hoy de la del Partido Popular, ¿no? Es ridículo hacer creer que el poder ser solidario con Canarias en el trasvase de menores, de los 6.000 menores que tienen Canarias para una capacidad de 2.000, pues haya generado esta guerra política, ¿no? En la que se ha intentado, pues entre todos, tener altura de miras y crear una política de Estado de distribución de menores. Un menor no se sube a un cayuco y viene por venir y luego ¿qué hacemos?, ¿no? Como si fuera culpable el gobierno de España, en el que gente que está desesperada en sus países, que no tienen posibilidad ninguna vital en sus vidas y sus familias, pues arriesgan la vida para poder llegar a este país. Hoy nos alegramos todos de que hemos ganado la Eurocopa, ¿no? En el caso de Nico Williams, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la hipocresía, y sobre todo la hipocresía del Partido Popular en Canarias, de Manuel Domínguez en Canarias. Mire, el Partido Socialista, y creo que Ángel Víctor Torres está haciendo un magnífico trabajo intentando buscar políticas de consenso, algo tan importante que es la dignidad humana, ¿no? A partir de ahí, pues se aplicarán las leyes de extranjería que se tengan que aplicar, o las leyes españolas a aquellos que delinquen, no solo españoles, sino extranjeros que están en España, ¿no? Por lo tanto, se ha creado el no a todo del Partido Popular, en el que cree que ese enfrentamiento para rascar votos de Vox, que no es otra cosa, y luego la pésima decisión que tomó Vox en el sentido de decir me marcho de un gobierno porque voy a, como ha dicho usted al comienzo de la pregunta, de que su comunidad autónoma pudiera tener de entre 16 y 17 para los 396 menores que ya por obligación, por ley, tendrían que estar recibiendo, ¿no? Entonces en este país cada vez las políticas del Partido Popular nos estamos acostumbrando realmente a escuchar barbaridades. Si esa es la solución, si la solución es la armada, si la solución es no atender a menores no acompañados y ser dignos como personas, el poder atenderles y a partir de ahí poder aplicar políticas de reinserción o de expulsión si procede, o a aquellos que vienen indocumentados, yo creo que nos estamos haciendo un pésimo favor en esta decisión. Lo que sí es cierto
Y me parece curioso, claro, que me enfrenté al ministro en su momento. Fíjese, en las instalaciones militares del Matorral, el Cabildo valoró en aquel entonces, los técnicos del Cabildo valoraron la reparación de ese centro de atención de extranjeros, que estaba, hay que recordarlo y hay que agradecerlo una vez más, y lo quiero hacer otra vez más públicamente, a la Iglesia Cristiana Moderna, de la ayuda que se nos prestó, o que se prestó para que pudiéramos atender a toda esa avalancha de migrantes. No solo con darle cobijos, sino además alimentos, y que mucha gente participó y nos ayudó en poder, no solo a ellos, sino a mucha gente en Fuerteventura que no tenía en aquel entonces la posibilidad de tener o comprar comida para mantener sus familias, ¿no? Por eso aquella medida de casi 1 millón de euros que llegó a más de 13.000 personas en la isla de Fuerteventura, era lo que había que hacer, y obviamente con recursos propios del Cabildo, sin tener ni un céntimo de apoyo de otras administraciones, ni Canarias, ni obviamente el Estado. Pues aquello costaba 520 y pico mil euros aproximadamente, unos 500.000 euros. Pues mire, hoy se está trabajando en un proyecto de 3.400.000 euros a través del Ministerio y a través de organizaciones o de ONG, para lo mismo que se quería arreglar por ese importe. Yo, sinceramente, es cierto que es imposible ponerle vallas a nuestros mares, pero lo que sí es cierto es que creo que una vez que se viene aquí es perfectamente aplicable lo que se tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, lo que debe de hacer hoy en el Congreso, es apoyar esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con los condicionantes que se pretendan, con incremento económico obviamente, porque eso lo tienen que soportar las comunidades autónomas, pero lo que está claro es que gobiernan en Europa, la derecha gobierna, vuelve a gobernar otra vez von der Leyen en Europa, que es el Partido Popular, vuelven a gobernar, y lo que se debe de hacer son políticas realmente en origen de esa migración, porque no va a parar en Canarias, no va a parar ni en Italia, ni va a parar en Grecia, ni va a parar en Baleares o en Andalucía, no va a parar, porque es evidente que esa política de ayuda exterior a esos países no está funcionando. Alguien se está quedando con ese dinero y no están creando oportunidades en esos países. Y eso es evidente. Y lo que debe hacerse es cortarse por completo esas ayudas, pero cortarse por completo. Y a partir de ahí invertir y gastar ese dinero que Europa invierte cientos de millones de euros directamente con personal europeo en esos países para que haya desarrollo. Esa es una de las decisiones que se tienen que tomar, y desde luego no es Ángel Víctor culpable. Yo creo que Ángel Víctor lo que está haciendo es una magnífica labor para intentar llegar a un acuerdo que es evidente que debe de llegar, ¿no? Que no se consiguió en la pasada legislatura, pero también que los números ahora mismo estamos en auténtico desbordamiento y tenemos ese centro de menores de la vergüenza, lo decía el propio presidente Fernando Clavijo, que sentía vergüenza no solamente por ese castigo que le han dado determinadas ONGs y colectivos, sino porque no hay centros, no hay más infraestructuras donde Canarias pueda seguir alojando, más la llegada a la previsión que se espera por el verano, por las mareas de los próximos 5 o 6.000 menores. Bueno, parece que Fuerteventura, lo estamos viendo durante los últimos meses, usted como vicepresidente, le pregunto, vicepresidente del Cabildo ahora mismo, hay no sé si una batalla en cuanto a determinados temas con el gobierno de Canarias, ¿no? Lo hemos visto con las tierras raras, que por cierto seguimos sin una respuesta seria por parte del gobierno de Canarias, y lo estamos viendo ahora mismo con respecto a esa ley o decreto con el impulso de las renovables. Blas, la presidenta e incluso David de Vera están siendo, bueno, pues es más, hoy se trasladan a Tenerife para mantener una reunión. El consejero Mariano Hernández decía que todos los cabildos habían estado de acuerdo, sin embargo parece que Fuerteventura ha mostrado sus alegaciones, enmiendas en varias ocasiones, es decir, que esta tierra no se convierta en el solar de toda Canarias, puesto que aquí parece que hay 11 parques fotovoltaicos en espera y en Lanzarote solo uno. ¿Qué está pasando en Fuerteventura con respecto a la entrada de renovables y cuál es la respuesta que ustedes van a pedirle, a exigirle al gobierno de Canarias? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? En el caso de Fuerteventura, el problema que tienen muchos, que cuando, en este caso de Mariano Zapata, por empezar por lo último, que él fue presidente de la isla de La Palma, en las expresiones creo que es un poco desafortunado. Porque mire, él ha tenido la suerte, él como palmero, y los palmeros han tenido la suerte, que el Parlamento de Canarias le ha creado una ley propia para ellos, se llama Ley de Islas Verdes, ¿no? Uh-huh. En la que con esa Ley de Islas Verdes ha legalizado, lo digo claramente, cuartos de aperos, los ha convertido en vivienda vacacional hoy. O sea, por lo tanto, dejémonos de hacer comparaciones a algo en las que, bueno, podemos empezar con las políticas del POSEI, con respecto al plátano, las ayudas, etcétera. Podemos empezar con todo eso en contra, por ejemplo, de la
ganadería en la isla de Fuerteventura, en la que ha habido infinidad de intentos de poder resolver y equilibrar esas ayudas del POSEI agrícola para que pudiera ser redistribuido en mejor proporción en otras actividades que no sea solo la del plátano, la solidaridad, las ayudas que han habido, obviamente con catástrofes que han ocurrido, pero independientemente de eso, es decir, islas que tienen ad hoc leyes específicas creadas para ello, para la isla del Hierro, La Gomera y La Palma en el desarrollo, no puede expresarse de esa guisa con la isla de Fuerteventura. En la isla de Fuerteventura, no solo ONCE, sino la planificación en el ámbito de fotovoltaica, yo creo que el problema no ha sido solo de Mariano Zapata, sino de quien aquí ha perdido el tiempo en los últimos 4 años con respecto a la ordenación del suelo. Y en este caso, obviamente, juega un papel fundamental quien estuvo de presidente y de consejero de ordenación en aquel entonces, porque la inacción, más allá de los titulares, nos está llevando a esto. Luego tendremos oportunidades de hablar de otras cuestiones en las que entraríamos en detalle local. Luego expresarse en el sentido que no es la isla del no a todo, es simplemente la isla de que cuando quieras hacer algo, pues hay un gobierno constituido en la isla, hay gobiernos municipales constituidos en las islas, y si das la información, pues con la información veremos cuáles son los beneficios que se quiere obtener de esa modificación de suelo en la isla de Fuerteventura, y a partir de ahí se nos trata de mayores de tú a tú. Si no hay ordenación, no puedes estar aplicando el interés general, cosa que se está haciendo. Si no hay ordenación, si no se ha sacado la central del Charco, que se tiene que sacar en el 2030, y juegas a favor de Endesa, no estás jugando a favor de los ciudadanos de Puerto del Rosario, pues no te puedes expresar así como te estás expresando. Si tú vienes y haces un decreto ley de vivienda donde no tienes una consulta previa, pues si tú no consultas previamente lo que quieres aprobar de decreto ley, pues claro que te opones a que tú apruebes en un Consejo de Gobierno de Canarias un decretazo para poder hacer la vivienda. Y en el caso de la emergencia energética en la isla de Fuerteventura, igual. Y así se le expresó en su visita oficial a Fuerteventura. A partir de ahí, es lamentable las lamentaciones, o sea, en las expresiones públicas que están ocurriendo. Mire, en Fuerteventura hay que tener ordenada dónde van esas instalaciones. En 4 grandes zonas de la isla de Fuerteventura deben de ser sistemas generales públicos del Cabildo de Fuerteventura con los ayuntamientos, y a partir de ahí, en las necesidades de implantación de esa energía fotovoltaica en grandes cantidades y esa transformación de no depender exclusivamente del diésel, en este caso de la energía convencional producida por Endesa, que está subvencionada con los impuestos de todos los españoles, subvencionada. En Canarias, Ceuta y Melilla cuestan al sistema y a todos los españoles más de 1.700 millones de euros. 1.700 millones de euros. 700, la mitad de ese dinero va por presupuestos generales del Estado y la mitad va en el recibo de todos los españoles. El de Teruel paga igual que el del Hierro. Pero mire, es curioso, es que se está vendiendo algo que no es cierto, que a nosotros nos vaya a beneficiar la implantación de esa energía en cuanto al recibo de la luz. En la isla del Hierro existe el proyecto Corona del Viento. Corona del Viento. Y el señor de Valverde, el del bar de Valverde, paga igual la luz que el del bar de Tiscamanita. La vivienda de Frontera paga igual que la vivienda de Puerto del Rosario. Eso no es cierto. Se está generando, sí es verdad que se genera la energía, pero no con... Pero no supone una exención, entonces. Pero no tiene una bonificación. Y aquí se están autorizando grandes parques fotovoltaicos, ¿qué hora es? Las 9:30 de la mañana. Que mire, que los propietarios de esos grandes parques fotovoltaicos a esta hora de la mañana están pensando en qué restaurantes cenan o almuerzan hoy en Madrid. Les importa un pepino lo que a nosotros, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de ordenación y del paisaje, y no destrozarlo como se está destrozando y haciéndolo como se está haciendo, le importa absolutamente nada. Ellos están pensando en qué restaurante almuerzan hoy en Madrid. Eso lo debe de saber el señor Zapata, y si no lo sabe, pues debería de aprenderlo. Entonces no debes de expresarte de esa manera. Respeta a los más obreros, respétalo. Respeta la inteligencia de las personas que están al frente también de las administraciones, y a partir de ahí el diálogo es más fácil que el insulto público. Lo digo por un lado y también lo digo por el otro, porque sí es cierto que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes desde el punto de vista de ordenación. Estamos en ello y pretendemos terminarlo lo antes posible. ¿Por qué se ha retrasado tanto? Pues preguntemos a quien tuvo la responsabilidad de haberlo hecho en tiempo y forma, desde luego, ¿no?
¿Por qué se ha tardado tanto, efectivamente? ¿Por qué Fuerteventura llegamos al año 2024, que es algo en lo que se amparan también los argumentos del señor Hernández Zapata, aunque ahora mismo también querría recoger un audio muy cortito sobre cómo ayer el alcalde de Puerto del Rosario acusó de alguna forma a una red clientelar, político clientelar, de por qué el impulso, esta emergencia en que Fuerteventura, o urgencia, perdón, que Fuerteventura tiene que, o sí, reunir aún más parques fotovoltaicos y demás. Pero quiero decir exactamente sus palabras y no las mías. ¿Por qué hemos llegado a un 2024 sin una regulación, Blas, de dónde queremos que sean esas bolsas? Porque efectivamente esta no regulación que tenemos ahora mismo, a la espera de una ordenanza o de ese plan, permite también estas libertades por parte de las empresas, o del gobierno de Canarias, quiero decir. Vamos a ver, en primer lugar se ha utilizado un artículo de la ley que es el 6 bis para las instalaciones de interés generales, aquellas en las que que tienen suelos de protección, la han utilizado sin consultar a los cabildos y a los ayuntamientos, ni a Puerto Rosario, y se lo consultaron, no se opusieron. Nosotros desde que hemos llegado al gobierno, obviamente con la opinión del Partido Socialista, la opinión mía y la opinión del Consejo de Gobierno ha sido la de presentar recursos a esa figura, utilizar esa figura a dedo, ¿vale? La del 6 bis. Y por lo tanto, todas esos que han utilizado ese procedimiento de urgencia, de una ley que obviamente que él sabía y sabe quién le asesora a él en esa materia, está aprobada en la época de Soria y de Paulino. O sea, por lo tanto, aquí nadie es tonto con respecto a esto. Luego, si has declarado esa emergencia eléctrica en Canarias, como en reunión celebrada en el Cabildo de Fuerteventura se le ha dicho que con esa emergencia se podía clasificar los suelos en la medida, en la unidad que nosotros queremos, pero tampoco han querido hacer ese procedimiento más allá que esas declaraciones. Porque creo que bajar un peldaño no está mal. Segundo, tratar a las personas de tú a tú igual, y por lo tanto a partir de ahí poder opinar. Mire, por ejemplo, le digo lo de las tierras raras, y yo con esto ya creo que el análisis del gobierno lo concluyo. Nosotros, como Cabildo Insular de Fuerteventura, en la presentación de las alegaciones no pudimos tener posibilidad de acceso al expediente. Nosotros como Cabildo, también decisión del Partido Popular. O sea, esos que son tan democráticos, ¿no? El señor Domínguez y el señor Zapata. No pudimos tener como Cabildo acceso a un expediente para poder presentar nuestras alegaciones. Por lo tanto, es complejo, lo dije en el Pleno, en la intervención del Pleno, que es ridículo, que roza la ilegalidad, por no decirlo de otra manera, y a día de hoy no ha anulado, ni ha desistido la empresa de la exploración, de la licencia de exploración de las tierras raras en Fuerteventura. Se habrán callado, se habrán dejado de decir cosas en prensa, pero eso a día de hoy técnicamente es como le estoy diciendo. Y yo sigo diciendo que, efectivamente, que el recurso que pudiera estudiarse si se quisiera, pero tiene que ser para lo público, pero simplemente por una investigación que se ha hecho por parte de profesores de la Universidad de La Laguna. Lo que no puede ser, ni va a ser, ni tiene que ser, es que tengamos excavaciones enormes para las proporciones que pudiéramos sacar, más allá de lo que se ha publicado. Y más allá de lo que publican ciertos periodistas que saben obviamente cuál es la realidad, pero que juegan la realidad del gobierno para defender al gobierno, ¿no? Ciertos opinadores políticos en Canarias de primer nivel, que he leído artículos publicados por ellos en los medios de difusión regional, en la que honestamente no sé por qué no se les sonroja su cara, ¿no? Al hacer esas afirmaciones sin haber con respecto a la isla de Fuerteventura. Otra cuestión más, no es la de no a todo, no al petróleo. Bueno, pues claro que no al petróleo. También se inició por parte del Partido Popular aquella batalla de los dirigentes en las exploraciones de Repsol en Fuerteventura, o frente a las costas de Fuerteventura y de Lanzarote. En cualquier caso, ya le digo, la ordenación es compleja, los tiempos son muy largos, pero lo que no se debe de permitir, y creo que así lo he manifestado siempre, lo ha manifestado mi partido y lo seguiré manifestando, sea estando gobernando mi partido en Canarias o no, en el que nosotros desde hace mucho tiempo tenemos capacidad suficiente para poder tomar decisiones, obviamente con el gobierno, que nos ayuden en las carreteras, por ejemplo.
que nos ayuden en las carreteras, que a día de hoy no tenemos entregado por parte del consejero Pablo Rodríguez el proyecto de ejecución desde Aeropuerto a Pozo Negro. A día de hoy nos lo ha entregado hace un año que visitó Fuerteventura. Y lo dije ese día y lo dije públicamente allí en esa reunión. El año que viene para esta fecha, o sea, en la fecha que estamos, todavía no íbamos a tener el proyecto de ejecución. Cuando se había dejado, básicamente hecho, contratado para que se entregara en el año pasado, el año 2023. Después de desbloquear el PSOE, el Partido Socialista José Domingo, haber desbloqueado Gustavo Santana, un proyecto de más de 20 años de ese trazado desde el punto de vista ambiental. Y por tanto, es la realidad. Y lo que me preocupa es que, obviamente, y es extraño, y yo he sido lo cortés que debo de ser, pero defiendo lo que tengo que defender, como presidente o vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, como hace mis socios del gobierno, pues lo que no hay, o no, la inacción y el engaño continuo que someten a esta isla. Y mire, si eso les molesta, pues mala suerte, ¿no? Pero esa es la hoja de ruta que vamos a seguir, y por lo menos, desde luego, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos que tenemos que defender, que es nuestra isla, ¿no? Bueno, para cerrar este capítulo a nivel regional, le pido por favor que se ponga los auriculares o que suba el volumen, que se puede escuchar también desde fuera, para ir más allá, porque seguramente todos los que nos están escuchando ahora, que son muchos, tanto aquí como en Lanzarote, nos lo han dicho incluso nuestros oyentes en Lanzarote, pero cómo está permitiendo Fuerteventura que esa enorme explanada que no tiene fin esté condenada, sacrificada para una energía fotovoltaica que, como apunta el vicepresidente del Cabildo, no tiene ningún tipo de bonificación en la factura de los majoreros. Bueno, la explicación a lo mejor apunta por aquí. Escuchamos a David de Vera. Térmica del charco, y que poníamos a disposición esos suelos para ir poco a poco retirando y desviando esas a otras zonas que no afecten a la población. Por lo tanto, lo que falta aquí es diálogo, y falta que vengan a imponer desde otros, en este caso desde el Gobierno de Canarias, criterios que, como bien acaba de explicar Lola, ese artículo 15.6 vulnera cualquier instrumento de planificación insular, bien sea insular o municipal, e impone ese carácter de necesidad o de emergencia por encima de cualquier instrumento de ordenación. Yo voy a ser muy claro en este aspecto. Nosotros, como bien decía la presidenta, no somos responsables del cargo que ocupamos, de la responsabilidad política y pública que tenemos, bien al frente del Cabildo, bien al frente de los diferentes ayuntamientos, en mi caso Puerto Rosario, y nos hemos enfrentado a nuestras siglas políticas, Autoridad Portuaria, Tierras Raras, vinculado a defender este territorio, y aquí que vengan del Partido Popular a querer imponer o distorsionar otros criterios, cuando realmente yo creo que se ha dicho bastante claro, pero vamos a clarificar aún más. Hay intereses partidistas, intereses de antiguos consejeros del Partido Popular que son promotores de parques eólicos y fotovoltaicos, en este caso fotovoltaicos, y que están haciendo su presión inmediata para sacar adelante un parque fotovoltaico. Hay clientelismo, por lo tanto. Y nosotros no atendemos a clientelismo ni atendemos a prebendas de nadie. Nosotros realmente existe un plan general. Bueno, pues ya ven las declaraciones. Hay consejeros o ex consejeros del Partido Popular vinculados, también lo ha dicho aquí Blas Acosta, ¿no?, de cómo nace toda esta situación y cómo hay representantes políticos que están vinculados a la industria de las renovables y que en su día, porque esto no nace ayer, se proyectan en la isla de Fuerteventura, precisamente por su extensión y también porque no está tan poblada ni tan urbanizada como otras, proyectan aquí, y ahora quizá el negocio, pues les pueda tambalear. No sé si quiere... No, yo lo que le acabo de decir. O sea, usted se puede dedicar a la actividad privada que le dé la real gana. Lo que utilizar el gobierno, quiere el gobierno, el Partido Popular quiere el gobierno para cambiar las leyes, para poder agilizar los negocios, que una vez que esto esté en la vida privada, no pública, es habitual en el Partido Popular en los últimos años, no solo en este territorio, sino en este país donde gobiernan. Eso es habitual. Pero bueno, alzar la voz no es alzar la voz. Hay mecanismos suficientes como para que puedas defenderte como ayuntamiento, incluso como cabildo, y en el cabildo incluso mucho más, ¿no? En un consejo de gobierno, quien lo preside siempre es un presidente o una presidenta.
Y por lo tanto las instrucciones de ese Consejo de Gobierno y de ese Gobierno creo que la debe de liderar, obviamente dentro de un pacto de gobierno la debe de liderar quien preside, y me refiero concretamente a Fernando Clavijo. Es decir, no podemos, lo que nos falta a Fuerteventura en definir y en recursos y en poder que el gobierno no estorbe, y esta expresión ya la dije hace mucho tiempo, que no estorbe a lo que es legal, a los procedimientos, porque en Fuerteventura es un experimento desde el punto de vista de ordenación, desde el punto de vista de la minoración en cuanto a recursos económicos de los presupuestos. En fin, aquí tenemos una serie de cuestiones que, hablando de este tema y zanjando esta cuestión en Canarias, o Fuerteventura utiliza la iniciativa parlamentaria en el sentido de que se voten por sus señorías en el Parlamento de Canarias y se decida cuáles son las políticas a seguir, o vamos a sufrir lo insufrible porque no vamos a buscar cooperación alguna, más allá de la que se expresa o puedan expresar diciendo por boca chica que sí, que se va a ayudar y que vamos a colaborar, etcétera. En realidad, a día de hoy, un año después, nada de nada en ninguna de las áreas, en ninguno de las cuestiones importantes para la isla de Fuerteventura. Bueno, vamos a hablar del Cabildo de Fuerteventura. Usted asume la consejería, la vicepresidencia, la consejería de Obras, Infraestructuras, y hay una decisión de gobierno en el que la prioridad es el agua, las obras hidráulicas y las carreteras en este caso. Es cierto que se hizo un trabajo para intentar sortear la posibilidad, había un informe de evaluación medioambiental que ya saben que impedía, lo hemos hablado muchas veces con José Domingo, impedía ese tramo del que estamos hablando por la presencia de unas aves protegidas, y se buscó una alternativa que contó con el visto bueno y que consiguió destrabar después de 20 años esa posibilidad. Por lo tanto, lo que hemos visto, Blas, es que usted, una vez que asume este área, que es una de las áreas vertebrales, además maneja un presupuesto cuantioso, hay dos prioridades: el agua y las carreteras y otras infraestructuras. Por lo que hemos visto, prácticamente el 50% del presupuesto del Cabildo, una vez descontados los gastos del capítulo 1, personal, etcétera, se ha ido a este tipo de infraestructuras. ¿Cuál es la previsión de que este asunto, el del suministro del agua, que es un auténtico viacrucis para los vecinos, se pueda resolver en esta legislatura? Bueno, se va a ¿Cuál resolver. es el plan? Se va a resolver. Yo he estado concentrado y centrado específicamente en sacar a la licitación todas las obras hidráulicas, más de 60 millones de euros. Pero quiero recordar que hay un plan insular de abastecimiento de agua a la isla de Fuerteventura llamado Picabas, ¿no?, que en nomenclatura, es decir, en numeración de obras, estaba valorado en más de 270 millones de euros. No es lo mismo decirlo que hacerlo, y eso en 6 meses de presupuesto del ejercicio pasado y en los primeros 6 meses que va de este año, y se ha licitado, adjudicado y se está trabajando en esas obras hidráulicas, y por lo tanto ese ha sido mi esfuerzo durante todo este tiempo, el principal esfuerzo. Y a los hechos me remito. La idea era que este verano no sufriéramos los cortes tan continuos como fueron en el pasado. Mire, hemos escuchado de todo, sobre todo por la oposición, sobre todo por gente que lamentablemente pues se les ha cortado el agua, pero mi prioridad era que a la familia no le faltara el agua. Pero no le faltara el agua para llevar sus hijos al colegio, para poder lavar las caras para llevar sus hijos al colegio. Es que era ridículo lo que estaba ocurriendo. Si recordamos lo que ocurrió la legislatura pasada, era cortes continuos, familias sin agua, con sus hijos, en fin, en el que éramos el hazmerreír de Canarias, ¿no? Y por lo tanto esa decisión era vital, fundamental, era el primer asunto incluso que nos comprometíamos cuando nos presentamos a las elecciones en resolver, y que yo creo que básicamente el 90% se ha resuelto. Es cierto que ha habido cortes últimamente de suministro y sobre todo en el sur. Pero mire, la ampliación a máxima capacidad de Puerto de Rosario ya está comenzando este mes de julio. Se están haciendo las pruebas ya de comienzo y se pretende llegar a un caudal de 10.000 metros cúbicos más. Para que nos hagamos una idea, eso son 10 millones de litros más, para que nos hagamos una idea. Los depósitos de almacenaje de esos 10 millones de litros más deben de estar terminados a finales de este mes de octubre-noviembre, que son los 2 cuadrados que están aquí en la zona ubicada de la Herradura, ¿no?, cuando solo estábamos utilizando uno. Corralejo también hemos pasado al máximo, ¿no?, de la producción, de 2.500 metros, estamos también terminando
en estos próximos meses llegar a 7.500 metros, ¿no? Y además conectar Las Ares, La Oliva con el Roque y el Cotillo, ¿no? Y además ir por aquí detrás por Tindaya para poder hacerlo, ¿no? Una zona preocupante, Tindaya. Obvio, porque en la ubicación que tenía no se tenía ni capacidad ni tampoco red. Ni tampoco ni red. Estamos trabajando en una red directamente desde el norte hasta Tiscamanita para abastecer el sur. La de Gran Tarajal no se puede ampliar más por los ruidos y la ubicación está en la montaña. Y se está trabajando en una ubicación, en una nueva desaladora en el sur, en la que todavía no tenemos dinero, y espero que el Partido Popular, obviamente Coalición Canaria, también le diga al Partido Popular que los presupuestos generales de la comunidad autónoma, en la 70ª creo que es, enmienda de los presupuestos, tienen 15 millones de euros para la isla de Lanzarote y Fuerteventura, pero que nos den esos 15 millones de euros para acometer nosotros en la licitación de la desaladora en el sur, pero que nos lo dé, lo dicen los presupuestos, es decir, por tanto, es decir una cosa y hacer otra. Y con respecto a esa parte, entonces, concentrado en ello, es cierto que es ridículo esta situación, pero que, aparte entre las obras que directamente Infraestructuras ha licitado y las que se ha licitado el consorcio, estamos hablando de más de 60 millones de euros para una cantidad importante todavía que nos queda de inversión y que habrá que acometer ya en el próximo 25 y 26, pero no será tan problemático como hemos tenido hasta ahora. Con respecto al tema de carreteras, quiero diferenciar la competencia en dos carreteras, las que ya tenemos cedidas nosotros y las que está haciendo el gobierno autónomo, que son las autopistas, las que licita el gobierno autónomo. Por empezar por esta última, el tramo Juan de Betancourt, la rotonda de Tetir, Corralejo, lleva un año de retraso, se tenía que haber abierto desde hace un año por diferentes circunstancias, y en las que parece que está previsto en un planning de obra que se pudiera abrir a finales de este año, en diciembre, enero, ¿no? Hay una serie de servicios afectados y una parálisis, una ralentización de la obra, por las circunstancias que sean, pero no son los plazos en los que se habían dicho y en los que sí que se ha insistido, y he insistido mucho con la Consejería del Gobierno de Canarias en ese asunto, y en dos asuntos más con respecto a esa obra. El acceso en la rotonda de Risco Prieto, en la que se viene de Antigua hacia Risco Prieto, y en la que saldría de Juan de Betancourt, de esta calle, hacia Tetir, en las que, por cabezonería, literalmente así lo digo, de la Consejería de Obras Públicas no se admiten las propuestas que se ha hecho por parte de los técnicos del Cabildo de Fuerteventura en carreteras, en que daría una mejor accesibilidad a esas dos obras. Aquí, pero es absolutamente negados a que eso pueda ser. No viene desde la época mía de presidente que presentamos alegaciones a ese trazado, y viene desde ahí. En segundo lugar, una vez que se pueda abrir esta parte en el mes de diciembre, cosa que parece que todavía podría estar en tiempo, no quiero ni pensar que pudiera ser en enero, finales de enero, no quiero ni pensarlo, pero es probable que pueda ser. Pero si eso fuera así, pues probable que tengamos que intervenir en lo que es en la dirección del contrato. Mire, como un tercero, por la ley de transparencia. Vamos a intervenir en el contrato y vamos a solicitar el porqué y quién da esas prórrogas. Porque yo soy partidario de decir fulano o señor o señora de tal es quien es el culpable o el que ha permitido algo con respecto a un retraso de obras o no hacerse las obras. Y luego, y que luego obviamente sabemos que desde la rotonda de Tetir hasta el aeropuerto, pues ya llevaríamos ese año y medio largo de retraso, que confiamos que se termine en ese año y poco. Y luego, lo que es preocupante son dos cuestiones, es que la que sí tiene financiación en el convenio de carreteras, que es Aeropuerto Pozo Negro, todavía no se haya entregado el proyecto. ¿Qué significa no entregar el proyecto de ejecución? Que cuando lo entreguen, los técnicos de la consejería tienen que revisarlo. Y si lo han revisado y lo han ido haciendo a la vez que por parte, si lo han ido una supervisión activa de ese proyecto, no saldrá a licitación hasta mediados del año que viene o el año que viene para esta fecha. Que salga a licitación, que lo gane la empresa, que seguramente la que pierda recurrirá, pudiera implicar otros 6-7 meses más de retraso en el comienzo de las obras. O sea, por lo tanto, el no haberlo entregado estamos hablando de 2 años de retraso en empezar la ejecución de esas obras. Y luego el tiempo, entre los 5 o los 7 años de ejecución de la autovía.
Pues ese es lo preocupante. Pues 10 años en conjunto, casi. Podría llegar a ser 10 años en conjunto. Por lo tanto, lo que se ha hecho, lo que se anticipó en la gestión del gobierno por Gustavo Santana como viceconsejero y José Domingo en su momento, se vuelve otra vez a ralentizar. Es verdad que la ejecución de las obras hubiese sido 5 o 7 años, pero si tardas 3 o 2 años y medio más, una en entregar el proyecto y otra en adjudicarlo, pues nos estás condenando a lo que ya hemos dicho que queremos hacer nosotros. Es desdoblar la carretera La Salina Aeropuerto. Y eso lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, sabiendo que esto iba a ocurrir. Sabiendo que estaba bloqueado desde el punto de vista ambiental por más de 20 años ese proyecto. Bueno, hemos hecho una pequeña actuación inicialmente en la entrada de la zona de... Pero que se ha notado, ¿no? Aparte ha contado con bastantes comentarios positivos por parte de los conductores, porque esa pequeña actuación es pequeña. Sí, y sin embargo ha atascado, ¿no? Sí, pero esa pequeña actuación es pensada en una globalidad de la inversión de la obra que se tiene que hacer. Pero esa, y además cambiar el sentido de circulación interior de la urbanización, lo cual agradezco al Ayuntamiento de Antigua que permitiera que cambiáramos ese sentido de orientación interior, ha permitido, claro que ha permitido. Y por otro lado, hay que pedir disculpas, y pido disculpas a los ciudadanos. De hecho, debe de terminar esa obra en octubre de este año. Seguramente no lo terminará en octubre, en noviembre será. 1 año y 5 meses después de haber comenzado a haber adjudicado en el 2023, porque esa debe de estar terminada y arreglada hasta Las Salinas, a la salida del pueblo de Las Salinas. Se adjudicó en agosto de 2023 por un plazo de 6 meses y estamos en agosto de casi de 2024. Bueno, son las cosas que ocurren en los proyectos de estas características y en las que no debe de volver a ocurrir. Desde luego en las licitaciones nuevas, en las que se inicia nueva por parte de mi departamento y de este gobierno, no va a ocurrir lo que ha ocurrido con otras, ¿no? Por ejemplo, la pista de atletismo de Corralejo, un 50% casi más de coste de incremento. El caso del campo de fútbol de Antigua, tener que paralizarlo en este momento para poder tener que revisar absolutamente todos los proyectos para una obra que casi va a costar casi 7 millones de euros, después de 3 años y pico. Es decir, lo que ha habido es de bastante gestión, buena gestión, resolver todos estos líos y que ahora mismo en licitación, ya como bien decía usted, no solo en licitación, sino en gasto ya adjudicado, el Cabildo por primera vez en la historia tiene unos 88 millones de euros de capítulo 6 de inversión para poder licitarlos, ¿no? Y esa es la idea, de poder seguir avanzando y utilizar esa inversión mayor de la historia y en la que nos hemos concentrado ahora mismo, o me he concentrado cuerpo y alma durante estos este año casi año que ya llevamos en el gobierno. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de la consejería que preside Blas Acosta, de Obras e Infraestructuras. 15 millones de euros, dice usted, Blas, que reclama al Gobierno de Canarias para que el agua en la zona sur pueda contar con el presupuesto idóneo. Ahora mismo tenemos a Manuel Miranda dentro del Gobierno de Canarias. También tenemos a Jessica de León, ¿no? Tenemos 2 majoreros dentro. Me gustaría también pedirle la opinión sobre el proyecto de ley de vivienda vacacional. Pero antes de nada, esta medida. Manuel Miranda nos decía en una entrevista que, claro, Fuerteventura pide inversiones para el agua, Lanzarote pide inversiones para el agua, Gran Canaria, Tenerife piden inversiones también para el agua. ¿Usted cree que el Gobierno de Canarias va a tener esa sensibilidad en los próximos presupuestos? No, los presupuestos están. Acabo de decir la enmienda en la 76, para que no se me entienda. Sí, estos 15 millones. ¿Y por qué no los entrega? Explíqueselo usted a la consejera de Hacienda, ¿no? Casualmente también del Partido Popular, ¿no? Casualmente. Pero es que el responsable, vuelvo a repetirlo, el responsable del área, o en este caso del gobierno, es el presidente. ¿Para qué quieres 15 millones en los presupuestos y luego no los transfieres? Que como lo quieren las demás islas, pues no te lo doy. Pues mire, que yo sepa, tampoco se lo ha dado a Lanzarote. Que yo sepa, no se lo ha dado a Lanzarote. Y en cualquier caso, para licitar una obra de estas características, debes de tener el dinero o el compromiso de tenerlo, cosa que no ha hecho. Entonces, mire, yo por último, yo sí que quiero decir algo importante con respecto a este asunto. Es decir, no se puede estar anunciando cosas que no vayas a hacer. Es que estamos en julio, en el presupuesto de la comunidad autónoma, en julio.
Y si es que el problema ahora va a ser de España porque no ha firmado el convenio de agua, mire, España, como llaman ellos, no ha firmado el convenio de agua porque no ha habido presupuestos este año pasado. Este año en curso, se tuvieron que suspender el presupuesto porque no tenía apoyo parlamentario, o tal vez iba a apoyar el Partido Popular una modificación de los presupuestos generales del Estado que pudiera hacer, que lo puede hacer, para sacar el convenio de los 900 millones de euros para que incluso sus comunidades autónomas se beneficien de ello. Que no, hombre, que el Partido Popular no va a aprobar absolutamente nada, es que le das de comer y no quieren comer, morirán de hambre antes de apoyar algo lógico en este país. O sea, por lo tanto, no nos vayamos a... que lo he leído, lo he visto publicado. Yo lo que sí digo es que es evidente que los datos son datos y que por lo tanto no hay, en general, lo reitero, en general no hay de lo comprometido y publicado por diferentes áreas del gobierno, nada hecho a día de hoy en Fuerteventura. Y no tienen la excusa de no llevar o de comenzar un nuevo gobierno, ¿no? Entonces eso es un año de gestión. Yo desde luego, con haber terminado lo que estaba planificado para Fuerteventura, que ya lo habían planificado y cuantificado el Partido Socialista en el gobierno, probablemente estuvieran hoy pues inaugurando cuestiones, ¿no? ¿Ha sido más fácil llevar a cabo esa ejecución de 87 millones de euros por primera vez en la historia del Cabildo Insular de Fuerteventura, teniendo las mismas siglas, gobernando en Cabildo y en los ayuntamientos? ¿Ha sido más sencillo? No, yo he dicho que tenemos 88 millones de euros de presupuesto y el que tenemos obviamente comprometido... 60 millones, ¿no? No, eso gastado ya o comprometido, que vamos a intentar tener los 88 millones de euros. Si es más fácil o más difícil con los ayuntamientos, mire, con los ayuntamientos tienen un plan insular de cooperación, que es el denominado PICOS. Todos los proyectos, todos los que han presentado los ayuntamientos o en los que nosotros hemos trabajado conjuntamente con los ayuntamientos, que tienen todas las autorizaciones administrativas, están en licitación o para licitar este próximo mes. Todos. El resto de proyectos nominados en esa carta a los Reyes Magos, que así la califiqué y así debemos de calificarla, que están ahí, que en fin, el importe que se pretende en hacer actuaciones no se puede licitar porque los proyectos de las autorizaciones administrativas no están. Y si no están, porque es que tienen dificultades de planeamiento muchos de ellos. Pero claro, si hablas de planeamiento en Fuerteventura, pues siempre ocurre lo mismo, la especulación, etcétera. Mire, pues no. Yo me voy a concentrar en los próximos meses, mi partido así me lo ha pedido, y me concentraré en cuerpo y alma en los próximos meses en la política de vivienda. Me voy a concentrar y voy a intentar ayudar en aquellos ayuntamientos, obviamente, con direcciones políticas de partido a responsabilidades políticas de nuestros partidos en los municipios que gobernamos. Por ejemplo, Pájaro, que tengamos competencia en vivienda. Tenemos que buscar una solución a la vivienda a la gente de Fuerteventura. Y claro que vamos a hacerlo. Yo tengo un área que se llama planificación de cooperación municipal, pero si no es posible en común, pues sí será posible en aquellas al menos en las que el Partido Socialista tiene esas áreas y gobierna, porque son un acuerdo de gobierno de la isla. Y me voy a concentrar en ello, porque ni la gente que trabaja en servicios, ni aquellos que aspiran o que quisieran tener una vivienda, mis hijos, nuestros hijos, en fin, los jóvenes de hoy en día, si no actúas de forma ya rápida, pero rápida, en buscar soluciones a la solución habitacional en Fuerteventura, nos vamos a encontrar, bueno, pues situaciones que ya son dantescas, ¿no? Por ejemplo, la entrada de Puerto Rosario, en la zona de Playa Blanca, o por ejemplo gente como en el sur o en Corralejo, que no tienen donde vivir los trabajadores pagando el dinero que se está pagando. Y bueno, voy a centrarme y concentrarme en poder ayudar y aportar mi conocimiento a que se tomen decisiones reales para que pueda haber vivienda. Eso es lo que sí vamos a hacer. Sobre todo porque esto está afectando a la baja productividad de las empresas. Es un tema del que hablamos a diario, bien lo saben nuestros oyentes. La burocracia enorme que usted conoce perfectamente de la administración a la hora de montar empresas, que ahora mismo, por suerte, estamos conociendo muchas empresas que intentan introducir otros productos, no vinculadas directamente, netamente al turismo, sino que hay una cierta diversificación. Vale, pues luchan contra esa burocracia. La baja productividad debido a las bajas del personal constantemente en casi todas las empresas o a falta de personal cualificado, y la vivienda ha hecho que ya esta semana en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife, y esperemos que mañana, es un debate que va a centrar este programa mañana, se pidan soluciones colaborativas, formación especializada. Blas, ¿cómo
cómo agilizar la construcción de viviendas en aquellos lugares donde muchas veces no hay plan general aprobado para la liberación de suelos, donde las oficinas técnicas están extremadamente condensadas de otras actuaciones, donde muchas veces no hay acuerdos tampoco con los propietarios. Vemos que en La Lajita parece que este año hay una cierta cordialidad entre los propietarios de aquella junta de compensación, y los propietarios son empresarios, quieren facilitar la construcción de viviendas porque están siendo afectados de estas medidas. Por otra parte, hoteleros nos están contando que incluso han barajado la posibilidad de condenar cierres de muchas habitaciones por no tener personal, porque ese personal no tiene dónde vivir. Es decir, hay una amalgama de coordenadas. Pero ¿cómo agilizar la construcción de vivienda? Mire, sería presuntuoso por mi parte decirlo. Yo le puedo dar una opinión y puedo dar desde mi conocimiento y mi capacitación, que creo que lo que se podría hacer y los pasos que se deben de dar, ¿no? Por eso le he dicho que voy a concentrarme en poder ayudar en este sentido. En primer lugar, hay que saber por qué llegamos a este problema. Y a este problema llegamos porque en Canarias se quiere controlar la población, y en el año 2000 se aprueba una ley del suelo de Canarias que es imposible, literal, jurídica y técnicamente poder cumplir por ninguno de los ayuntamientos de Canarias. En el año 2000. Con la ley del suelo de Canarias de Román Rodríguez, el presidente, o de Coalición Canaria. Quieren controlar la población. Segundo lugar, datos objetivos. En el gobierno de Paulino Rivero y José Manuel Soria aprueban una ley de medidas urgentes en Canarias, ¿no?, para remodernización de la planta turística. Esa ley venía a decir, básicamente, que se podían renovar y rehabilitar los cascos turísticos en Canarias, ¿no? En Fuerteventura, concretamente, Corralejo inicialmente y Morrojable, que eran los denominados planes de modernización y mejora. ¿Y por qué se hizo eso? Porque con aquella del 2000 impedías que pudieras tener un plan general en vigor si no cumplías las casi 100 directivas vinculantes de la ley del suelo de Canarias. Pero con esa del 2009, con esa ley del 2009 que permitieron los planes de modernización y mejora, en las que se empezaron a rehabilitar y dar seguridad jurídica en las zonas turísticas, Corralejo y Morro. Mucho más tarde llegó la posibilidad de Castillo y de Costa Calma, muchísimo más tarde, para poder utilizar esa figura de ordenación. Pero por esa línea de argumental que le estoy diciendo, no se ha podido clasificar suelo. Mucho más tarde, y hago un paréntesis en esa ley, lo que ha hecho y ha condenado al gobierno de Canarias a pagar más de 700 millones de euros, y hago para que la gente lo entienda, es decir, aquellos suelos en los que mucho más no podía construir con la moratoria turística, que pusieron a disposición del gobierno, y que el gobierno le tenía que dar autorización o no, y al no dar la autorización, no contestarlo, empresas en Canarias, por ejemplo, Lopesan, es un hecho público, ganó 550 millones de euros en condena judicial del Tribunal Supremo de este país contra el gobierno de Canarias. Y yo eso lo he denominado robo de guante blanco. Porque en total son unos 700, el interés diario, que es los intereses que tenemos que pagar. ¿Qué ocurre? Que el señor Manuel Domínguez dice que le hemos dado un pelotazo. Y yo me he enfadado con el ministro, con mi secretario general, por no haber, en su momento, dicho públicamente que esa sentencia había que pagarla por culpa de haber hecho esa ley. Por lo tanto, cuando tú desclasificas porque crees que esto es comunismo, que esto es estalinismo, sin planificar nada ni llegar a acuerdos en compensación, nos ocurre eso. Ahora hay que pagar eso. Tercero, si yo no tengo una ley que me es imposible adaptar los planeamientos. Si tengo una que la reconozco como gobierno para poder, con la excusa de poder rehabilitar las zonas turísticas. Tercero, si además esa me ha costado dinero, ¿qué es lo que has hecho en 24 años? No has clasificado suelo o gestionado suelo para la vivienda pública o privada. Por el camino, en el 2011, 2012, ¿qué ocurre? Y son datos objetivos. Cuando se está saliendo de la crisis y el turismo está funcionando y los hoteles están funcionando bien y la reserva de inversiones, el dinero que dejan de pagar de impuestos los hoteleros para generar más actividad económica hotelera, hacen una consulta vinculante
a la Dirección General de Tributos del Gobierno de España. Claro, el ministro era Montoro, del Partido Popular. Y preguntan, ¿puedo utilizar la RIC, es decir, los impuestos, para comprar edificios enteros y destinarlo a la vivienda vacacional? Respuesta, sí. ¿Qué hacen grandes tenedores o hoteleros de Gran Canaria y de Tenerife? ¿Qué hacen? Compran edificios de esqueletos de la crisis del 2008 y los convierten todos en vivienda vacacional. Todas y cada una de esas. Por lo tanto, esas viviendas que se estaban construyendo y haciendo en aquel entonces, la inmensa mayoría de hoteleros compraron esos edificios para convertirlos en vivienda vacacional. Eso no tiene nada que ver con que otro señor tenga una vivienda vacacional, que luego le respondo si usted cree que debo responderle a eso. Me está preguntando de vivienda. Por tanto, ha quitado del parque móvil mucha de ella. Pero son datos objetivos. 4 consultas vinculantes que además se las hice llegar al nuevo director general de infraestructuras turísticas, Miguel Ángel, para que los conozcan en la isla de Fuerteventura, el secretario del Cabildo. Consultas que son autorizaciones que dio en su momento Hacienda, también Partido Popular. Por lo tanto, a partir de ahí tenemos una ley del año 2000, una del 2009, una consulta vinculante a la Dirección de Tributos, y nos encontramos hoy con una nueva ley del suelo del 2017, que en mi opinión, es una magnífica ley porque permite que los ayuntamientos puedan avanzar en modificaciones no globales, sino incluso en ámbitos concretos, por ejemplo el de Pájara, con una redacción de un plan general y una modificación menor que permite o va a permitir la policía. Primero, legalizar cosas que existían ya, de darlo por legalizado después de que el plan general de Pájara sigue a día de hoy, 21 años después, anulado por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mayo del 2003. Nosotros entramos a gobernar en abril del 2003. Nosotros entramos a gobernar en junio del 2003. 4 meses antes o 3 meses antes de entrar nosotros a gobernar en Pájara. Con esas dificultades. Y lo digo por la cantidad de querellas llevadas con respecto a eso. 21 años después. O sea, por lo tanto, es normal que suelos en el municipio de Pájara estén como están, obsoletos. La Rajita, Costa Calma, que no se puedan resolver asuntos urbanísticos de primer nivel. La pared, etcétera. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿cómo se puede resolver? Desde luego no con Visocan, no con la sociedad pública de Visocan. No tiene ni capacidad, ni gestión, ni personal suficiente para poder resolverlo, para licitar obra pública. Y a los hechos me remito. Ayuntamientos en Fuerteventura, por ejemplo, La Oliva, Puerto también, pero cedieron suelo en la legislatura pasada para que sacara a licitación esos contratos de vivienda, o sea, de construcción de vivienda pública. ¿Han hecho alguno? Ni uno. A día de hoy no se ha hecho ninguno. Por lo tanto, no tiene posibilidad de hacerlo. ¿Y existe en la ley alguna posibilidad para construir vivienda nueva en los diferentes regímenes que existen de vivienda pública? Sí lo existe. Existe la colaboración público-privada. Y es fácil determinar coste del metro cuadrado, formas de pago en función de la construcción, el avance de la construcción, y además de la selección de personas que quieren, pueden y van a pagar esas viviendas. Eso es fácil, pero debe de cambiarlo, que solo han hecho un decreto para clasificar más suelo, o porque se puede gestionar el suelo que está actualmente. Han hecho un decreto para agilizar trámites, básicamente para clasificar suelo, para que los trámites se acorten. Claro que se deben de acortar los trámites. Es que en cualquier plan parcial puedes tardar 7 o 8 años. En cualquier PMM 5 o 7 años. Ojo, es que si no lo haces el plan, es que ¿para qué? Los demás técnicos que están en los municipios, ustedes no saben lo de GESPLAN. GESPLAN no es el Espíritu Santo, es una empresa que luego contrata técnicos. Por lo tanto, ¿cómo se puede hacer? Pues básicamente con la colaboración público-privada, con unas condiciones sencillísimas, en las que debes de tener una preselección de gente que pueda optar al precio pactado, a los 6, 8 o 12 euros metro cuadrado, en función de ese precio y de ese nivel de renta, que lo puedas hacer. Con eso se presenta, se coordina, y lo debería hacer los cabildos, que ahora nos dan a nosotros competencias para poder actuar en nuestro suelo, si queremos, obviamente los de los ayuntamientos no, para poder actuar en suelo nuestro si queremos hacer vivienda de promoción, pero también hay que, y nos deben de aportar los demandantes de vivienda en la isla de Fuerteventura. ¿Cuál es la realidad de demandantes de vivienda en la isla de Fuerteventura? Muchos. Bueno, hay que
a aquel que me esté escuchando, ¿cómo puedo ser demandante? Mediante el gobierno de Canarias, inscribiéndote como demandante de vivienda en el municipio que estés. Porque eso es importante y esa labor hay que decírsela a los ciudadanos, que muchos dicen no hay vivienda, pero que tampoco no sabe si eres demandante o no, ¿no? Para hacerlo. Por lo tanto, esos son los dos pasos fundamentales. Y a partir de ahí, si no existe esa colaboración público-privada, en la gestión privada, reglada, coste de metro cuadrado, número o importe del coste de la construcción, si eso no se resuelve desde el punto de vista del gobierno de Canarias de cambiar esas políticas en materia de vivienda, difícilmente pudiéramos gastar esos casi 1.000 millones que hay de subvención del Estado para la vivienda, la ayuda a la vivienda en Canarias. Difícilmente. Bueno, la ley de vivienda, la ausencia de vivienda es la que está marcando el ritmo de, una vez resueltos los asuntos del agua. Es cierto que hay muchas viviendas que ahora mismo me estarán escuchando y dirán, no, Nuria, a mí me sigue faltando agua de forma intermitente, pero es cierto que no estamos viviendo la tragedia griega que podíamos haber vivido el año pasado o los anteriores en estas fechas. Quería preguntarle, Blas, porque usted ha estado al frente de las consejerías de turismo muchísimos años, conoce perfectamente el sector y además ha formado parte del desarrollo de este sector, ha acompañado a muchas de esas empresas, ha visitado ferias, formó parte también del crecimiento en conectividad del aeropuerto de Fuerteventura, además un crecimiento cuantitativo que fue histórico. Sin embargo, yo no sé si ha sido por el tema de la vivienda, nuestra gente joven no tiene muchas oportunidades en Canarias, ni para trabajos de gran cualificación, ni tampoco para independizarse, y tiene una mayor conciencia medioambiental de la que teníamos nosotros en nuestra generación, en la misma generación. Eso hizo que el 20A salieran a la calle mayoritariamente jóvenes y pidieran una autorreflexión del modelo de desarrollo de Canarias. Desde su punto de vista, de la experiencia que usted atesora en ese sector como desarrollo económico, principalmente de Fuerteventura, ¿qué le pareció o qué le parecen esas manifestaciones en la calle? Bueno, yo quiero recordarle el 27 de marzo del 2020, ¿no? Es que es verdad que se agradece, ¿no? Que Dios nos haya creado así, ¿no? Que la mente humana, pues lo malo lo quite pronto y nos acordemos de lo bueno, ¿no? Me acuerdo de ese día porque ese día fue el último vuelo que vino procedente de Düsseldorf, quiero recordar, a Fuerteventura para llevarse los últimos turistas que estaban en la isla de Fuerteventura, en el caso de Fuerteventura, en aquel entonces. Y lo recuerdo porque además el comandante nos hizo el gran favor de traer 4 respiradores para el hospital de Fuerteventura que no tenían, que me habían acusado de haberlo comprado de contrabando, etcétera. Pero bueno, porque la hemeroteca es buena recordarla, ¿no? Y aquellos 4 respiradores que nos hizo el favor, porque obviamente no tenía por qué hacerlo, y se quedó la isla vacía. Se quedó la isla vacía cuando el 80%, 85% de nuestra generación de ingresos era y es del turismo. Luego se aplicaron políticas de ayuda a las empresas para mantener los ERTE de las empresas, de los empleados. Y poco a poco, quiero recordar que se iba abriendo establecimientos, abriendo fronteras, poniendo medidas restrictivas en los hoteles. Y también voy a recordar que se toma la iniciativa de una iniciativa legislativa para rehabilitar hoteles con un acto comunicado, en fin, de un decreto que nace de Fuerteventura. Nace de Fuerteventura. Bueno, y concretamente lo digo así de claro, es decir, me acuerdo que ese día, como si fuera hoy, 30 y pico de marzo, cuando mi mujer me dice, pues tienen que hacer algo, es que fue así. Y de ahí nace ese borrador de decreto, que fueron 35 páginas inicialmente, y luego el gobierno, y está en vigor, es el decreto 15/2020, de rehabilitación turística, incluso para instalaciones ganaderas. Y por lo tanto, una vez que ya se fue, bueno, pues teniendo más información sobre el virus, sobre la pandemia, una vez que sabíamos que nos íbamos a contagiar todos, la diferencia es que no teníamos medicamentos ni tratamiento para hacerlo, ni teníamos instalaciones sanitarias para poder atender a todo el mundo. Por eso se tomaban esas medidas restrictivas en las que habían fiestas en casas, en las que saltaban los positivos por todas partes, en las que si no había medicamento ni forma donde atender a los mayores, hubiese sido una catástrofe, cosa que obviamente se puede decir hoy, no se podría decir en aquel entonces, esa es la responsabilidad de uno. Pero era un desastre puro. Económico, en las pequeñas y medianas empresas, en las boutiques, en las cafeterías, en los bares. A partir de ahí, en que vuelve otra vez a tener la normalidad que tenemos hoy, en la que hay COVID, pero controlado, en la que crea mortalidad, pero
con posibilidad de atender sanitariamente a la población, pues ha creado, bueno, pues una línea de personas en Canarias que yo no los respeto, ni comparto, porque puedes tener una opinión, pero expresar la opinión como la estás expresando pierdes el respeto. En la que acosa a turistas, en la que acosa a un señor o una señora que toma la decisión de gastarse 2.000 euros o 2.500 euros en venir a mi tierra a tomar sus vacaciones, a descansar, a disfrutar, a divertirse, que son las vacaciones, y en la que tú atosigas, acosas en los aeropuertos, Giri go home, en las avenidas, insultas, gritas a personas que han tomado la decisión de sus ahorros, de su trabajo, en sus países, en sus islas, de venir a Canarias a gastarte y a estar de descanso, que te lo mereces. Por tanto, no respeto ni comparto. Dicho esto, que Canarias no tenga infraestructura educativa, sanitarias, también, ¿no? de carreteras, etcétera, no es un problema del señor turista que viene a Fuerteventura o a Canarias. No, no lo es. Que gente que tiene el privilegio de tener un salario público, funcionario público, que no le va a faltar hasta que se jubile, trabaje más o menos, sean los instigadores y los que opinadores sobre que es un modelo agotado el canario y el que se debe de controlar y que se debe de imponer una serie de medidas correctoras, por ejemplo, tasas, en vez de realmente permitir al administrador de esa comunidad autónoma a que se hagan normas que para hacer una carretera sea así, porque sea así, para hacer un colegio sea así, para hacer una infraestructura sanitaria sea así. Eso está creando un problema enorme. Dicho esto, que la gestión de residuos pueda ser mejor, claro que sí. Cambie usted, Gobierno de Canarias, las leyes para que sean los plazos más cortos a la hora de poder tratar residuos. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos en Zurita hoy una planta de vertedero insular y debe de tener una serie de maquinaria y con esa maquinaria debe de tener unas condiciones ambientales, en este caso, para que puedan producirse el reciclaje, la generación y el soterramiento de esos residuos, y ya existe, por ejemplo, ambientalmente aprobada. Pongo un ejemplo, Valencia, cualquier vertedero de Valencia, Barcelona. No podemos iniciar a estar 15 años aquí, señor Zapata, 15 años, y usted lleva un año, vamos, y lo iba a resolver en 2 días cuando vino, la posibilidad de reciclar por completo el vertedero y no se produzca lo que se ha producido, por ejemplo, incendios como el otro día. Por lo tanto, ¿qué se le dice a esos jóvenes? Yo lo he dicho antes, en la parte que a mí me corresponde, en la que yo puedo y en la que voy a hacer es voy a concentrar mis esfuerzos en que podamos tener esas viviendas. Luego dirán, es que el 100%, no, pero es que el 100%, es que yo escucho también, oiga también, es que tengo un derecho constitucional, sí, a tener una vivienda, claro, y a pagarla, no a ocuparla, a pagarla. Oiga, que yo no puedo, claro, pues si no puede, pues vamos a ver en la que pueda usted y hay que ayudarle si usted no puede, si realmente no puede. Pero tengo un derecho a una vivienda, sí, a pagarla, y los que la han pagado igual. Por lo tanto, son cosas porque bastante... yo no veo, por ejemplo, y con respecto a la vivienda, que el Partido Popular, el PSOE desde luego no lo va a hacer. No lo va a hacer. Tiene unas condiciones de su socio y su pacto de Podemos ahora sumar y no lo va a hacer porque sé que en su momento quería hacerlo, pero no lo va a hacer. Pero no veo que el Partido Popular tome una iniciativa parlamentaria, una propuesta de ley, el Parlamento del Congreso de España, igual que de altura de Estado, en el que la vivienda o existe un contrato y ese contrato se registre, ese contrato, y el que no tenga ese contrato registrado, esa escritura, ese señor es un ocupa. Y por lo tanto, proteja la propiedad privada. Porque claro, aquí, ¿qué solución se le da? Ya le he comentado esto. Y con lo digo, y esto lo quiero enlazar con la vivienda vacacional. Y digo 2 cosas. La vivienda vacacional existe porque hay una demanda. Hay una demanda de un cliente que quiere esa vivienda vacacional. ¿Que hay que regularla? Está regulada. ¿Que hay que cambiar lo que falta para poder regularla? También. Que con la nueva ley, este decreto tan expresado, en fin, expuesto y con voluntad, que hay que hacerlo y que habría que hacerlo,
va a deslegalizar la que ya existe. Pero ¿qué locura en derecho es esa? ¿Qué locura en derecho es esa? Eso no va a ser así. Ahora, si el problema que decimos es que la vivienda vacacional, claro, ¿por qué prefieren una vivienda vacacional? Primero, porque le pagan más. Segundo, porque es más improbable que lo tengas una ocupa. Pero claro, es que tengo que meterme en algún sitio. Claro que sí, no pasa nada. Se va al ayuntamiento, se va al cabildo y si usted tiene derecho, pues se le ayuda. Por lo tanto, es un problema bastante complicado. Pero ahora bien, ¿tiene solución? Desde luego, no desde el discurso. Por eso ya le he dicho, a nosotros nos ocupa, pero hay cosas que es a nivel estatal, la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? La comunidad autónoma, que está tratando como delincuentes a aquellos pequeños propietarios, ¿no? Que tienen una o dos viviendas que permite pues, ayudar a su familia, a sus hijos a estudiar, o incluso tener una mejor pensión, porque no han robado para esa vivienda. Y por lo tanto yo creo que aquí existe, hay que, con datos, y a mí, yo no tengo ningún inconveniente, porque jamás me he expresado o nunca he dicho lo que no pienso o lo que mi organización política, por lo menos, defiende Fuerteventura, a enfrentarme a opiniones contrastadas, con datos. No es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, ¿no? Y mire, concluyo, yo leí el otro día en un diario digital, aquí, con respecto a lo que es la entrada de Playa Blanca, los edificios verdes que hay allí. Marlape. No somos malas personas. Yo tampoco lo soy. No es el caso. No es el caso, es probablemente, no sé, pues mucho. Yo fui, le digo la de FADESA, por ejemplo, y con esto sí que concluyo con respecto a lo de la vivienda. Fui FADESA en septiembre del 2020 con BOFA, Bank of America, y Deutsche Bank, que eran los propietarios de FADESA, porque había ido en mayo a esa urbanización y querían terminarla y arreglarla. En mayo no había nadie. En septiembre, cuando yo estaba absolutamente ocupado, y estaban los representantes de esas dos entidades financieras, que los propietarios que terminaran eso y lo hicieran y lo arreglaran en condiciones, y se nos acerca una señora a esa zona. Nosotros estábamos aparcados con el coche del cabildo y se me presenta como que era la presidenta de los ocupas buenos y los ocupas malos eran los que estaban enfrente o algo así. Ajá. Entonces, lo que está ocurriendo es que, y ahí se queda, y nadie se mira, y nadie mira para esa situación, y nadie... Hicimos un debate, además, usted participó sobre... Eso no se puede permitir. O sea, no se puede permitir, se tiene que respetar la propiedad privada, se tiene que ayudar a quien no tiene recursos para poder tener una vivienda digna, porque no todo el mundo lo puede pagar, pero se tiene que liberalizar y no ser el gobierno, porque no lo hizo ni el anterior que estaba el PSOE, ni el anterior que estaba con el PP, ni el anterior que estuvo con el PSOE, y siempre estuvo coalición, pero no se hizo con eso. No sirve actualmente ese decreto de vivienda vacacional, más que para clasificar suelo, para decir cómo poder actuar, modifica el reglamento de gestión de planeamiento de Canarias en que realmente sea ágil, y lo puedes hacer. Bueno, siempre interesante Blas Acosta, ya ven que muchos temas los que hemos abordado, muchos más que se nos quedan atrás. Desafortunadamente tenemos que terminar esta conversación, pero emplazo, Blas Acosta, esta es su casa, como siempre, claro, y a que vuelva y hablaremos de otros asuntos. De momento, a cómo está en este capítulo de balance, en un día en el que hoy se celebra la primera parte del último pleno del Parlamento de Canarias. De hecho, nos trasladamos inmediatamente allí, a esa sesión plenaria, para recoger el balance, y nos llevamos una buena mochila de peticiones que son las que acaba de darnos el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura. Muchas gracias, Blas. Muchas gracias. A ustedes, gracias por escucharnos, y nos vemos desde el Parlamento de Canarias para conocer exactamente cómo se piensa aportar, si no lo ha hecho ya, como estamos viendo, con la isla de Fuerteventura en sus prioridades. Hasta entonces, sean felices.